Querida Javerot, querido Javerim, hoy es Shiva Sarbe Tammuz, el ayuno del 17 de Tammuz, donde recordamos la brecha en la muralla que realizaron los romanos en el año 70 y los babilonios en el año 586 antes de la era común, y comenzó entonces ese drama de 3 semanas hasta la destrucción del templo, donde fue una lucha casa a casa, y los romanos acabaron incendiando el templo y llevándonos al verdadero exilio. Por eso que el ayuno de hoy, recordando esa apertura de la pared de la muralla, que fue el comienzo del final. Shabbat vamos a leer Parshat Pinhas, y en Parshat Pinhas, en Shlishi, en la tercera parada, se nos habla de la organización que, aún estando todavía en el desierto, se iba a estructurar la división de las tribus en el momento de la conquista de Canaán o de Israel. Es decir, que cada tribu iba a saber en qué parte del territorio se iba a estar localizado. Era así como decir provincias o departamentos o estados, y era una organización tribal. Entonces a algunos le tocaba la mitad de Israel, otros el sur, que era Judá, unos que eran tribus costeras. Ahora, la división, y eso es lo que hay que notar, era una mezcla de una lotería, pero con influencia o presencia divina. Y entonces nos dice: la eile tejalek haaretz, a estos habrá de hecho ser la división de la tierra, y la rab tarbe najalató, la tribu numerosa tendrá un territorio mayor, velameata mit najalató, y a la tribu más reducida, más pequeña, tendrá una tierra más reducida. Y todo ahbegoral, será como una lotería, yehalek et haaretz. Y entonces hay una interpretación que había papelitos de la zona del territorio, y otro papelito con el nombre de la tribu, y así se iban combinando. Esta división funcionó durante mucho tiempo. Toda la época desde Josué, desde Yoshua, hasta la caída del reinado de Israel a manos de los asirios, funcionamos con nuestras 12 tribus, departamentos propios, y una tribu sin tierra propia, que eran los levitas. Y esa organización tribal funcionó en el sentido que se trataba de que se casaran entre ellos dentro de la tribu para no perder los territorios de esa tribu, y había una solidaridad mayor dentro de las tribus. Dentro de cada tribu tenían sus propios intereses. Nos llevábamos bien hasta el momento donde, lamentablemente, después de Salomón, hubo un cisma y se abrieron 10 tribus del norte, que lo que llamamos Malhut Israel, y las tribus del sur, que era Malhut Yehuda. A veces podemos preguntarnos si las diversas maneras que nuestro pueblo hoy tiene de vivir su judaísmo, a veces la diferencia de la manera de vivir podría estar asociado a factores geográficos o factores políticos. El judío israelí es bastante distinto al judío norteamericano, el judío latinoamericano es distinto al judío europeo. Tenemos muchas cosas en común, pero se van formando ciertas características que de alguna manera es un revivir de las tribus. Cuando se forman esas diferencias, y digamos en el siglo XX había una diferencia muy grande entre los judíos
europeos y los judíos sefarditas. Eran diferencias abismales. Y esas diferencias, cuando por X o Y razón, por las migraciones, tenemos que reunirnos, toca limar las diferencias, que no eran de profundidad, pero son diferencias de forma, muy parecidas a lo que debe haber sido la diferencia en tribus. Entonces nos toca limarlas para poder juntarnos todos. En Israel, hoy, en Israel moderno, como hay tantas maneras de ser judío, a veces la convivencia entre las distintas maneras de vivir el judaísmo y la observancia trae roces, y deberíamos aprender de cómo lo hicieron nuestros antepasados cuando teníamos esta organización tribal y diferenciada por los sitios geográficos, donde convivíamos bien. Y ese es un proceso que tenemos que vivir hoy, donde la población israelí, Baruch Hashem, está en crecimiento y está floreciendo, que los diversos grupos dentro de Israel sepan vivir como las diversas tribus de la antigüedad. Shabbat Shalom.